Así, paraditos, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Abramos nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Vamos a comenzar desde el capítulo 1, versículo 22. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor que de la hierba. La hierba seca, se seca, y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, desead. Esa palabra es importante, hermano. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén, hermanos. Oramos. Gracias, Padre, por este momento especial. Queremos que seas tú, Señor, el que habla en nuestras vidas, que tu pueblo reciba la palabra que es vivificante, que es espada de doble filo, que la necesitamos constantemente. En el nombre de Jesús. Esto es un momento sublime, Padre, donde tu pueblo va a recibir. Ayúdame, Señor, en este momento a impartir tu palabra, Jesús. Amén y amén. Hermanos, siéntense, por favor. ¿Quién vive? Cristo vive. En su nombre. Gloria. Amén. Victoria. Qué bueno, hermano. Me gusta verlos así bien eufóricos en la palabra, porque vamos a enfatizar una razón, obstáculos y cuál es el resultado. 4 puntos que vamos a tocar en esta mañana: una exhortación, una razón, los obstáculos que nos presenta a veces en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y el resultado, porque nosotros queremos resultados, ¿verdad? Amén, hermano. En nuestras vidas cristianas, de eso se trata. Queremos crecer, ¿verdad? Uno ya estamos creciendo para diferentes formas, pero espiritualmente. Pero siempre somos bonitos, somos guapos para el Señor. Usted ha venido guapísimo, guapísima para el Señor en esta mañana. Lo puedo ver. Amén. Bueno, ¿quién escribió esta carta? Aquí lo dice el autor, Pedro, a los exiliados. O sea, en un tiempo difícil donde la iglesia estaba sufriendo persecución, donde la iglesia estaba siendo maltratada en los primeros años. Se dice que esta carta fue escrita alrededor del año 60, juntamente cuando Pablo estaba escribiendo las cartas. O sea, Pablo y Pedro eran contemporáneos escribiendo sus cartas, y eran unas cartas donde animaban al pueblo, porque no era fácil. Ellos venían de una conversión de ser gentiles, de ser no pueblo de Dios, a convertirse a Jesús. No era nada fácil. Es decir, todos los iban a tratar hasta de matar, y de hecho lo estaban haciendo, porque si al leer un poco el contexto de esta carta, todos habían salido de Jerusalén, y ahí lo menciona en la primera estrofa del primer capítulo. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Qué es dispersión, hermano? Dispersión es, de ahí viene la palabra diáspora. Son los que tuvieron que sacarlos de Jerusalén. Se fueron a diferentes lugares. Y aquí Pedro les dice la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, no estaban en su lugar natal, estaban exiliados. Pero aún así Pedro se estaba encargando de animarlos. Y fíjense cómo son las cosas. Después que un Pedro, que había actuado, digamos, de una forma negando hasta al Señor, y estuvo a punto de, pues sí, de dar marcha atrás, pero el Señor lo llamó y le dijo: tú vas a ser
Pedro y le dio tantas facultades, y lo podemos ver en estas dos cartas, la primera de Pedro y segunda de Pedro, y cómo escribe el apóstol, de una manera increíble. Es cierto que hay personas que le ayudaban, los escribas, porque en la misma carta menciona de que Silas, mi amado hijo, le llama a él es el que le ayudaba a escribir las cartas. Pero era inspiración ¿de quién, hermano? Del Señor, del Espíritu Santo. Bueno, dándoles un poquito el contexto de esta carta, vamos al tema. Hoy vamos a hablar, hermano, de qué la palabra, cómo nosotros, qué es lo que hace en nuestras vidas y por qué muchas veces no tomamos en cuenta o no hacemos lo que la palabra nos manda hacer. Y a veces por descuidos propios descuidamos la palabra. El mismo apóstol Pablo decía, si quieres vamos a Filipenses, del 12 al 14. Pablo escribiéndole a los filipenses dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Y luego dice en el 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiendo a lo que está adelante, prosigo la meta, al premio supremo y llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es el conformismo, hermano? Muchas veces nosotros somos conformistas, ¿verdad? No, hasta aquí llegué, yo ya no puedo seguir, yo no puedo, mi cabeza ya no da más, no puedo yo continuar en la vida cristiana o aprendiendo más, creciendo. Pero Pablo nos da una razón aquí, sí, podemos. Aún Pablo, que ya digamos su camino ya lo tenía todo recorrido, que ya había ganado demasiado terreno, él decía que proseguía la meta. Proseguía la meta, ¿por qué? Porque él sabía de que la vida cristiana no termina con simplemente ya soy el del Señor y aquí es donde hasta llegué. La vida cristiana, desde que aceptamos al Señor, es un constante crecimiento, hermano. Crecemos en el Señor a diario, constantemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos lleve, ¿verdad? Pero nosotros, y aún yo creo que aún vamos a conocer más del Señor, porque en el cielo, ¿por qué? Porque el Señor es infinito, hermano. Vamos a conocer más del Señor, vamos a aprender más del Señor. Entonces no tenemos que entrar nosotros en un conformismo, lo que dice Pablo acá. O sea, muchas veces nosotros desmayamos en el caminar cristiano, nos entretenemos en situaciones, ¿verdad? O que nos pasa algo, entonces sentimos el deseo de ya no seguir, ya no continuar con la vida cristiana. Hasta aquí llegué, ya no puedo más. Pero Pablo nos da muchas razones por las cuales podemos proseguir la meta. Porque dice que tenemos una corona, que nosotros debemos continuar. Y a veces en ese camino, es bonito el ejemplo que da Pablo, porque ¿cómo son los atletas, hermano? Los atletas son muy disciplinados, ellos hacen tantos esfuerzos porque saben que quieren lograr algo. Trabajan, se disciplinan, practican. Usted lo puede ver en todos los deportes. Y el ejemplo que nos da Pablo acá es ese. Debemos de seguir, continuar, correr esa meta. Al fiel llamamiento que Dios nos ha dado. Eso es lo que Dios nos ha dado. Amén. Pero bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Para nosotros comenzar a decir, yo quiero esa palabra, yo quiero leer esa palabra. El apóstol Pedro, si vuelven al texto, ahí nos lo dice. Vamos a Primera de Pedro de nuevo. En Primera de Pedro 2, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis en ella para salvación,
Esa es la primera exhortación, hermanos, porque desear. Aquí no nos dice si gustan, si pueden. Aquí nos dice el Señor desear. Desear la leche espiritual no adulterada. ¿Usted se imagina dándole leche adulterada a un bebé? No. Entonces la leche que nosotros recibimos es pura. Y vaya qué ejemplo que da el apóstol Pedro. Los niños, cuando nacen, ¿qué hacen lo primero que hacen los niños? Ellos lloran. ¿Por qué? Por la leche. Y fíjese que Dios es tan sabio que les ha puesto un dispositivo a los bebés. El anhelo de desear la leche. ¿Y cuál es ese dispositivo que el Señor ha puesto en los bebés? Un dispositivo de alarma, diría yo. Llorar. El bebé le va a anunciar a usted que quiere leche ¿cuándo? Cuando llora. Yo no sé, hay veces he escuchado, vaya, dicen, yo dormí como un bebé. Los bebés duermen. Los bebés no duermen. Cada 3 horas lloran por la leche. La leche. Y leyendo algo acerca del tema me pareció curioso y me dio risa. Dice que los niños nacen con un desorden obsesivo compulsivo por la leche. Y es increíble cómo Dios, en palabras de Pedro, nos dice que deseemos la palabra como la leche no adulterada. Yo recuerdo en el 2018, cuando nació Lucas, nació el abril, sí. Aquí está la esposa que... Era para el pavo, ya tenía 7 meses. Íbamos donde mi cuñada, para Fresno. Iba la madre también. Y el bebé va de llore y llore. Y yo iba manejando. Y de repente, yo ya no vi a mi esposa al lado mío. El bebé iba atrás con mi suegra, el Lucas. Y de repente, no sé en qué momento, ya estaba atrás, amamantando al bebé. Yo dije, esas son las madres, ¿verdad? Pero veamos cómo la analogía de desear la palabra, como niños recién nacidos y no leche adulterada, porque ¿qué hace un niño cuando usted le da leche adulterada? Vomita y no se la acepta. Así es la palabra que nos da nuestro Señor, no adulterada, para el beneficio de nosotros. Mire, hermano, si usted no tiene un deseo obsesivo, compulsivo por la palabra, pídale a Dios. Dígale, Señor, yo sé que no deseo leer tu palabra, pero dame un deseo, no como los bebés, pero sí dame el anhelo de leer tu palabra. Es bueno orarle hacia el Señor. Nosotros, cuando a veces no tenemos ánimo de leer la palabra, pedirle al Señor que Él ponga ese deseo de leer su palabra. Pero, porque la palabra es la que nos da vida. Amén. La palabra es la que nos tiene a nosotros espiritualmente conociendo de la palabra y conociendo más a Dios. Amén. Entonces, dado ahora que ya le di la exhortación, le dije que iba a tocar 4 puntos. Una exhortación, una razón, los obstáculos y cuál va a ser nuestro resultado. Son 4 puntos. Pues ya le dije que deseemos la palabra de Dios como una exhortación. Dios nos exhorta. Aquí Pedro exhortando a los expatriados a desear la palabra para que no fraquear, pero igual para nosotros siempre tenemos que desear la palabra. Amén. No adulterar. Bueno,
¿Y cuáles son esas razones? ¿Por qué nosotros debemos de desear la palabra? Número 1, hermanos, porque nosotros hemos nacido por ella. Vamos a Santiago 1:18. Si alguien me lo lee, para avanzar en el tiempo. Nosotros hemos nacido por la palabra. Y esa es una razón grande por qué nosotros debemos anhelar la palabra. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Nosotros hemos nacido por la palabra. Somos nacidos. Es más, ahí mismo, hermano, donde leímos en Pedro 1:23, dice, no solo hemos nacido. Mire lo que dice Pedro, dice, siendo renacidos. O sea, siendo renacidos. Volviendo a Pedro 1:23. Por la palabra. Por ella hemos nacido. Y ella nos da vida. Y ella nos alimenta. La palabra nos alimenta. Otra razón es, hermanos, para la vida de nuestra alma. ¿Por qué? Porque la palabra nos da vida en nuestras almas. Lo que le dijo el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra nos da vida, hermanos, a nuestras almas. Cuando usted se siente flaquear, comienza a leer la palabra y siente desmayar, como dice una canción, ¿verdad? De Jesús Adrián Romero, al desmayar. La palabra es la que le da vida. Esa es una buena razón también. Otra razón es, hermanos, para crecer en la fe. ¿Cómo crecemos nosotros en la fe? Si alguien puede leer Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Usted crece en su fe cuando oye la palabra de Dios, cuando escucha más la palabra de Dios. El problema de nosotros es qué tanto tiempo le damos a la palabra de Dios y a otras cosas que no es la palabra de Dios. A veces nosotros, y lo digo por experiencia, porque hay etapas de nuestra vida donde tenemos nuestras altas y bajas y no escuchamos o no leemos mucho de la palabra. Pero al recordar que es la que nos da vida y nos hace crecer, oír la palabra. Porque usted vino ahora acá a oír palabra de Dios. Eso es lo que ha venido usted, a escuchar palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios le va a decir a usted para crecer espiritualmente? Amén. Otra razón muy grande es, hermanos, para guardar nuestra fe y permanecer en ella. Así le dijo en 2 de Timoteo, vamos a 2 de Timoteo. El apóstol Pablo, dándole las recomendaciones a Timoteo, Pablo ya estaba a punto de ser sacrificado en Roma y a su hijo le decía, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy por ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Para guardar nuestra fe, hermano, para eso nos sirve la palabra, lo que le dijo el apóstol
Pablo a Timoteo. Esta razón que viene ahorita, ¿por qué debemos guardar la palabra, leer la palabra, asimilar la palabra? Es muy importante, hermanos, para ganar la batalla espiritual contra Satanás. Usted no puede estar desarmado, hermanos, sin la palabra, porque Satanás dice que siempre anda como león rugiente, viendo a quién devora. ¿Qué dice el apóstol Pablo de la batalla espiritual? En Efesios 6, del 10 al 17, ya hemos hablado de este tema, la armadura de Dios. Dios nos ha provisto de una armadura completa, desde la cabeza hasta sus pies, el calzado, el casco, el escudo, la espada con la que usted se defiende, que es la única, que es la palabra de Dios. Así dice en el texto. Dios ya le dio su armadura, pero ¿qué hay debajo de esa armadura de nosotros? Si usted no tiene identidad, de nada le va a servir. Si no tiene identidad cristiana, de nada le va a servir tener una armadura. Porque Dios le va a dar armadura a sus hijos para que se defiendan en el día malo. La identidad que nosotros tenemos adentro es la que nos va a ayudar a poder usar esos elementos de la armadura de Dios. Toda batalla de espiritual que usted gane, que va a ganar con la armadura de Dios, y ahí mismo dice Pablo que no es en nuestro poder, sino en el poder de su fuerza. Dios nos da la armadura, pero tenemos que tener nuestra propia identidad debajo, porque si usted no tiene identidad, no le va a funcionar la armadura. Satanás lo va a hacer pedazos. Amén. Al final, ¿por qué debemos de leer la palabra de Dios? Porque es inspiración de Dios. Segunda Timoteo 3, si alguien lo lee, 16, 17. Segunda Timoteo 3, porque es la inspiración de Dios. 16, 17. Amén. Toda palabra es inspirada por Dios. ¿Dónde voy? Ya me confundí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Al final, hermano, es la inspiración de Dios, la palabra. Y ahí usted leyó, al final, ¿por qué porque es inspiración divina? Porque es la inspiración de Dios, plasmada en su palabra. Bueno, ya vimos que tenemos una exhortación, desear la leche espiritual no adulterada, la palabra. Ya vimos las razones, las que le he puesto en este momento, por qué debemos de leer la palabra, acercarnos a la palabra. Ahora viendo lo que es un poco que nos cuesta, los obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos que nos impiden no leer su palabra? ¿Cómo? Distracciones. Distracciones, sí. A veces el afán. Por estar ocupado nos olvidamos. El afán de la vida, como era Marta, sí. Hay muchos. Yo solo le quiero tocar 3 y quizás, a ver, ¿alguien más? La tecnología. También nos distrae, sí.
nos distrae mucho la tecnología, el afán de la vida, las distracciones. ¿Cuántas distracciones podemos tener en el día, verdad? Y a veces, hermano, no es necesario que nosotros, digamos, estar leyendo. Con que usted, hoy la tecnología también se puede servir para escuchar la Biblia. Con un devocional que usted haga en la mañana, antes de ir a dormir, o haga ciertas etapas donde diga, esta es parte para la palabra. Créame que al final los días transcurren y usted va a aprender de su palabra. Pero obviamente uno de los obstáculos más grandes pues es nuestro adversario. Pues Satanás siempre nos va a querer ver derrotados. Él siempre nos va a querer ver que no podemos más, que no podemos salir adelante, que nosotros ya llegamos hasta donde teníamos que llegar, ya no damos más. Pero no, nosotros podemos crecer mucho más en su palabra. Otra situación que nos muestra un obstáculo grande es el mundo, lo que los hermanos expresaron, ¿verdad? Porque el mundo, eso es lo que nos ofrece, muchas distracciones, muchas cosas que no nos permiten nosotros acercarnos día con día más al Señor. Por eso Santiago 4:4, ¿qué dice? Alguien que lo pueda leer. Santiago 4:4. Dice, oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se destituye amigo de Dios. Amén. ¿Se imagina qué duro lo que dice Santiago ahí, verdad? O sea, cualquier amistad que tengamos con el mundo, de hecho nos hace ver enemigos de Dios. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con todas estas cosas que el mundo nos ofrece. Lo que el mundo, pues, se mira a simple vista atractivo, ¿verdad? No nos va a ayudar demasiado a crecer en su palabra. Y obviamente, hermano, otro de las dificultades que tenemos nosotros para poder leer su palabra, pues, es la carne, o sea, nuestra vieja naturaleza. Porque siempre hay una lucha grande entre el ser espiritual y el ser físico, como lo dice Pablo. Aún el apóstol Pablo, vamos a ir a Romanos. En la carta de Romanos lo explica muy bien el apóstol. Vamos a ir a Romanos 7. Vamos a leer del 15 hasta el 24 para dar un buen contexto. Mire lo que dice Pablo, y eso nos sucede a todos, hermanos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer bien está. Muchas veces queremos hacer el bien, nosotros, pero no hacerlo. Y si no lo hago, y si lo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Lo que dice Pablo al siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
nos pasa a nosotros, hermano. Muchas veces, es que no era yo, no sé por qué lo hice. O sea, entramos en una lucha interna nosotros mismos, una lucha espiritual, carnal. Porque ojalá usted se sienta así como se siente, ojalá nos sentamos así como se sentía el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Porque la carne es lo opuesto al espíritu. Y siempre vamos a tener esa lucha. Desde el principio la hemos tenido y la vamos a seguir teniendo. Nosotros debemos de quitarnos ese ropaje viejo, como dijo Pablo, ¿verdad? En Efesios, y vestirnos del nuevo hombre en Cristo Jesús, porque esa es parte de nuestra identidad, vestirnos. Usted, hermano, de a diario se viste, se cambia. Usted no se puede poner una ropa sucia que se puso ayer. Por eso mismo Pablo dice en otra carta, revestidos, ¿verdad? Revestidos. Nosotros a diario nos vestimos, nos cambiamos completamente. Por eso estas analogías nos ayudan a entender de qué nos vamos a vestir, hermano. El mismo Pablo dice, de entrañable misericordia, así como lo hace nuestro Señor con nosotros. Entrañable misericordia. Entonces nosotros vivimos una lucha constante, pero sepa usted que lo más importante es que Dios está con nosotros. Y Él le va a ayudar a luchar, le va a ayudar a vencer, porque ¿qué dice su palabra en Romanos? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pues esos son los obstáculos, pero ¿cuál es el resultado, hermano? De que nosotros leamos su palabra. Ahí mismo Pedro lo dice. Regresemos a Pedro. Pedro es cosa seria. Nos da las cartas de él. El resultado es, hermanos, después de nosotros haber tomado la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis en salvación. El resultado de nosotros no tomar la leche adulterada es que nosotros vamos a crecer, hermano. Vamos a crecer en salvación. ¿Hasta cuándo? Hasta que logremos, dice la estatura del varón perfecto. No lo vamos a lograr en esta vida, pero nosotros seguimos caminando, seguimos confiando en el Señor, que Él nos va a ayudar a desear la palabra, como los niños recién nacidos. Así dígale al Señor, cierre sus ojos. Ya estamos terminando, dígale: Señor, yo sé que no he deseado mucho de leer de tu palabra, pero yo quiero que tú me pongas ese deseo, dígale, en mi corazón, el desear de tu palabra, el crecer en tu palabra. Dígale al Señor: gracias, Señor, por tu palabra, porque nos da vida, porque nos hace crecer, porque nos redarguye, porque nos hace entender que tú eres el dador de la vida. Vamos a entonar esta alabanza antes de terminar. Sí, Señor. Todo, Póngase de pie, toda hermano. la tormenta se llevó Póngase de pie. como un árbol quebrado por en medio me dejó.
Así es nuestro Dios. Miro brotes, renuevos que luchan por nacer. Señor. Me pregunto si hay una esperanza para mí. Hay esperanza, hermano, para nuestras No lo vidas. sé. Escucho pasos que se acercan. Es Dios acercándose a nosotros. Tú, Señor, eres tú. Eres tú, sí, Jesús. Eres tú. Eres tú, Señor. En tus ojos veo el fuego. Así es, Señor. Siento el brazo de poder que me toma y me levanta. Sí, Señor. Das aliento a mi ser. Das aliento, Y Señor. en tus ojos veo el fuego. Tú miras el Siento fuego, el Señor. brazo de poder que me toma y me levanta. Tú nos levantarás. Tú me sostendrás. Tú me sostendrás. Renuevo hay aquí. Renuevo hay aquí. En este lugar. Tú nos sostendrás. Y volveré a nacer. Volveremos a por tu renacer. palabra y tu poder. Por tu palabra. Volveremos a renacer, Señor. Es lo que voy a ver. Renaceremos. Y los levantaremos como las águilas. Miro brotes. Nuevas fuerzas para tu pueblo, Señor. Nuevo que Levanta tu pueblo, lucha Jesús. por nacer. Quita el desánimo por leer tu palabra, Señor. Me pregunto. Pon ese deseo, Señor. Tal vez no obsesivo por la palabra, pero sí, Señor, que puedan acercarse. Porque tu palabra da vida. Porque tu palabra es vida eterna, Señor. Escucho pasos. que Porque se tú nos amas. Eres tú, Señor. Glorifiques Eres tú. al Señor en este momento. Sí, eres tú. Tome su asiento, por Tus favor. ojos veo el fuego. No sé si alguien Paso de poder. en este que lugar, me toma y me levanta. si aún no ha conocido de Dios y no ha conocido de su palabra y no ha reconocido que Él es nuestro Salvador, levante su mano si usted quiere aceptar al Señor y decirle: quiero rendirme ante ti, quiero que tú gobiernes mi vida, que tú me enseñes de tu palabra. Levante su mano. O si hay alguien que anduvo algún tiempo en los caminos y se alejó, este es el momento de levantar su mano y decirle: Señor, quiero volver a la senda antigua, quiero regresar. Levante su mano. Tú nos sostendrás, Señor, por tu palabra. Por tu palabra nos vas a sostener, Señor. Brazo de poder que me toma y me levanta. Me levanta. Tú nos sostendrás. Tú nos sostendrás, Jesús. Tú nos sostendrás. Así como estamos con los ojos cerrados, vamos a hacer una oración para que el Señor nos lleve con su paz, con su bendición. Y le decimos: amante Padre que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad que nos has dado de estar en este lugar. Señor, permítenos venir otra vez, Señor, el próximo fin de semana, si tú aún no has venido, Señor. Señor, te pedimos que guardes a cada persona que se hizo, Señor, presente esta mañana. A que no pudo venir, Señor, igual bendícele, Señor. Y Señor, guárdanos, Padre,
Vemos, Señor, estos tiempos, oh Dios, que no son nada fáciles. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú, oh Dios, siempre tomando el control de cada situación, oh Dios. De cada país, Señor amado, sé tu Señor, glorificándote, Señor, en cada país, Señor. Gracias, Señor. Amén.